que pasó con el gremio de los neumáticos, la posibilidad incluso de mejorar sus condiciones. Vamos a preguntarle a un economista que está en contacto con nosotros. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bueno, Sergio Massa aprobó algunos de los objetivos que se propuso en ese plan de ruta cuando asumió como ministro, entre ellos fortalecer las reservas. ¿Y ahora qué se viene? Bueno, no sé cuánto de reservas. A ver, si, si uno ve cuánto le ingresó de dólares por el dólar soja, le ingresó bastante, unos 5.000 millones de dólares, pero cuando vas a ver las reservas que tiene el Banco Central, están igual que a principios de septiembre. Obviamente lo que tuvo que hacer es pagar, hacer algunos pagos. Entonces, sigue con el mismo problema de siempre, que el dólar oficial está relativamente barato. Entonces, los exportadores por ahí no están muy convencidos de vender porque es barato. Y los importadores dicen, queremos comprar más, y a ese dólar tan barato nos conviene. Entonces, por eso están las restricciones para importar. Entonces, creo que sí con el problema, y por eso algunos dicen, mira, posiblemente haya nuevas medidas, por ejemplo, el dólar Qatar o alguna cosa parecida. El antecedente del gremio del neumático, ¿es algo que preocupa al gobierno de cómo pueden llegar a escalar los conflictos gremiales? Y sí, a ver, el gobierno tiene un problema inflacionario, la Sí. inflación debe andar entre el 80 y 90%, digamos, y apunta más alto. Entonces, es lógico que todos los sectores empiecen a pedir aumento de salarios, de precios, digamos. Entonces, esta es la famosa puja distributiva que hablan varios. No es la causa de la inflación, pero sí lo que hace es acelerar la inflación. Entonces, si los gremios piden más, los empresarios dicen, bueno, pues tengo que aumentar mis precios para poder afrontar esos costos, y puede pasar a ser algo que se acelere. Eso es lo que tiene que tratar de moderar el gobierno actual. ¿Y cómo se hace eso? ¿Poniendo techos a la negociación? ¿Hay manera de que eso pueda, digamos, en algún punto? Porque es totalmente legítimo, me parece que cualquier trabajador plantee, en este escenario de inflación, lo que gano no me alcanza. Es planteado también desde la patronal, dice, bueno, pero yo no estoy vendiendo y los costos no me dan y todo sube. O sea, ¿cómo se sale y cómo se encuentra? ¿Hay posibilidad de un acuerdo? ¿Cómo será el escenario? La verdad que es medio difícil encontrar una solución. A ver, lo normal es que los salarios aumenten cuando la producción aumenta, es decir, cuando cada vez se produce más, entonces los salarios mejoran. Estamos en una situación que la economía se ha estancado, le cuesta crecer, algunos sectores crecen, pero otros no, entonces en promedio está estancada, entonces es difícil que haya una mejora del poder adquisitivo. Entonces, tenés esta pelea, y bueno, algunos quieren cobrar más salario, los empresarios dicen, no sé con qué lo voy a pagar. No resulta simple. Lo lógico, a ver, ¿cómo crece una economía? Siendo más estable. Más estable es que tengas una inflación muy baja, que vuelva el crédito. Al gobierno o al Banco Central, y con eso pudo afrontar algunos pagos, digamos. Ahora ya no hay tanta soja como la que había antes para vender, entonces va a haber menos entrada de dólares al Banco Central, y entonces lo que va a haber es lo que ha hecho el Banco Central hace un buen tiempo, restringe importaciones. Empieza, mira, mientras más dólares falten, mayores van a ser las restricciones. Obviamente lo que hace eso es complicar al sector productivo. Es decir, supongo que habrán escuchado, en varios sectores industriales no están los insumos que necesitan para producir. Es decir, que lo que hace es complicar. Eh,
por qué no dice no? ¿Por qué no volvemos a una cosa normal con un solo dólar, esto se tranquilice? Porque si hace eso, se le puede escapar la inflación y no sabe si lo va a poder controlar. Entonces, en una economía con un gobierno débil, lo que hace, bueno, hace lo que estamos viendo, digamos. Es decir, algo le entra de dólares, algo entrega dólares. Si le faltan dólares, entregará menos dólares a la importación. Jorge, Pero, buenas noches. sí, Usted habla buenas de que noches. no se escape la inflación teniendo como techo Sí. el 6%, porque de ahí no vamos a bajar. Claro, a ver, que no se escape la inflación, estamos hablando pasando el 100%. Es Ah, decir, que baje la inflación resulta difícil, están devaluando 7% mensual. Eh, a ver, se sigue emitiendo para financiar al gobierno, el gobierno sigue tiene un problema de déficit, le cuesta conseguir financiamiento. La verdad es que la tiene bastante complicada. Entonces, en una situación actual, lo que repetimos, ¿sí? Con un gobierno débil que no puede aplicar un plan antiinflacionario porque no le creen, porque no tiene equipo, por lo que sea, entonces lo que la mayoría dice, bueno, por lo menos que trate de mantener esta inflación del 80-90%, digamos, pero no va a bajar. Es decir, o si baja, bajará muy poco, digamos. Jorge, ¿tanto incide el tema del mundial como para poder plantear un dólar Qatar? Porque si bien creo que 40.000 argentinos son los que podrían bajar, que es un número importante, pero ¿tanta plata pueden llevar o tantos dólares pueden hacer salir del país? A ver, yo creo que hay gran demanda de dólares Ujú. por Qatar, por insumos, por lo que sea. Hay una gran demanda. Es decir, si vos conseguir una computadora a $1.150, decís, por favor, la quiero comprar ya. Es decir, el dólar oficial está muy barato. Si le ponen esto de algunos impuestos, sube, pero sigue estando barato. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es decir, lo que trata de hacer el gobierno es evitar que se me escapen tantos dólares. ¿Cuánto será Qatar? No, no tengo idea, pero es uno de los tantos demandantes de dólares. Aparte si uno dice, si faltan dólares, de última, dediquémoslo a la producción y no tanto para el consumo, digamos. Jorge, la vicepresidente volvió por primera vez a hablar después de que Massa asumió el Ministerio de Economía para marcar lo que ya había marcado antes, controlar a los formadores de precios. ¿Es posible eso en la Argentina con un mercado tan concentrado? Sentarse a En hablar, realidad, sentarse a conversar, sí, amenazarlos, amenazar con abrir las importaciones como hizo Massa con respecto a los neumáticos. ¿Qué hay que hacer? a ver, ¿qué causa la inflación, digamos? Si hay muchos que creen que la inflación la generan los comerciantes. En el mundo también hay comerciantes, también hay empresarios, también hay concentración y no tienen una inflación como la Argentina. Pero Es ¿hay decir, algún lo mercado, que, y apelo a tu justamente, tan concentrado en 10, 15 grandes empresas productoras de los 20 o 30 productos que están en los supermercados? Aceite, yo creo que harina, Chile, por arroz. ejemplo, siempre Chile mencionaron que Chile era un país muy concentrado. Deben haber varios países que están concentrados en grandes empresas. Entonces, mismo Estados Unidos debe tener esas empresas súper inmensas, también concentrados, digamos, y no tiene una inflación como la Argentina. Lo que hace la concentración, lo que hace la concentración es poner precios altos, pero no crecientes. Es decir, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de un basquetbolista. Por ejemplo, Manu Ginóbili es una persona alta, pero no crece, digamos. Ya creció cuando era chiquito, digamos. Entonces, lo que hace la concentración es poner precios altos, pero no crecientes, digamos. Pero Entonces, perdón, las cadenas de supermercados dicen que justamente, que qué sé yo, AGD, Molino, los dos Molinos, la otra, son ellos los que le suben los precios todos los meses. sí, a ver, es decir, vos vas a ver aumento de precios en empresas grandes, chicas, concentradas, todos están aumentando precios. La pregunta es, ¿cuál es la causa? La causa, para mí, no es el ¿No tema es de la la falta de concentración. competencia? ¿No es No, es la un falta de problema competencia? lo básico es que vos tenés una emisión terrible, tenés un gasto público un gasto público por encima de la recaudación de impuestos,
y que no consiguen financiamiento. Es decir, entonces dice, bueno, ¿y con qué lo financiamos? Se financia con dinero, digamos. Entonces, a ver, vos te fijás, vas a los datos del Banco Central y se está emitiendo al ritmo del 60-70% anual. Es decir, es difícil tener una inflación baja con esa tasa de emisión monetaria, digamos. Entonces, uno dice, bueno, lo que habría que apuntar es ahí, digamos. Pero para eso, el gobierno tendría que decir, bueno, o aumento los impuestos, la presión impositiva está récord, es decir, que es muy difícil, o bajo los gastos. Bajo los gastos, para un gobierno que es popular, digamos, es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Más que decir, bueno, vamos a sacar gente, vamos a reducir el organismo, lo que está haciendo es lo que se llama licuación de gastos. Es decir, los gastos aumentan a un menor ritmo que la inflación. Eso puede durar un tiempo, pero es algo muy conflictivo, digamos. Entonces, no es tan simple la situación que tiene. Es probable también que, haciendo una lectura política, las declaraciones hayan venido en un contexto donde se difundieron esta semana los datos de la pobreza y la indigencia en el país. Entonces, de algún modo, esos reproches mirando a economía es un poco para esos sectores que están padeciendo las consecuencias de esta economía. Sí, a ver, uno entiende, piense, cualquier político, sea popular, sea de izquierda, sea de derecha, si ve estos datos de pobreza, dice, che, algo está pasando. Es decir, esta política económica no nos sirve porque vemos pobreza. Totalmente entendible. Ahora ¿cómo se resuelve el tema de la pobreza? Deben haber varios mecanismos, pero uno es, bueno, tratar de que las empresas puedan producir más y contratar más gente y emplearles y pagarle algo. Bueno, ¿están las políticas dadas para que haya mayor producción, para que haya mayor inversión? No. Es decir, vos tenés, por ejemplo, tenés alta inflación, difícil pensar en el futuro. Es decir, uno va a poner plata y dice, ¿cuánto va a ganar el futuro? No tengo idea porque hay mucha incertidumbre. Tenés esto lo del dólar oficial barato, entonces, es decir, tenés la brecha cambiaria. La brecha cambiaria te implica, si vos querés traer dólares, traes dólares y te lo dan al dólar oficial, y si los querés sacar, los tenés que sacar al blue. Entonces, cualquier empresa que dice voy a ingresar dólares, la verdad no me conviene porque pierdo mucho. No hay crédito, poquísimo crédito, y el poco crédito que va a tratar de financiar al Estado. Entonces, uno entiende que hay un tema de pobreza, entiendo el sector político, que varios dicen se quejan, y uno se entiende eso, pero no creo que lo puedan resolver mientras no haya un ambiente que sea favorable al sector privado para que produzca más y contrate más gente. Jorge, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge Dey, economista, dando su mirada de lo que podría esperarse para este último trimestre, los desafíos que tiene en materia económica el gobierno. Decía Cristina al final en la última pregunta que fue